esto. Y la Biblia dice que exactamente como Jesucristo hizo eso con pan y vino, vino a reemplazar el sacrificio de la antigua alianza de Cristo. En Hebreos capítulo, hágame favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante, usted verá cuando Jesucristo viene a decir que aquellos sacrificios de la antigua alianza, Él lo dejó a un lado y estableció un nuevo sacrificio. Y ese es el que nosotros tenemos, el de su cuerpo. Ustedes lo van a escuchar, tal como lo enseña la Iglesia Católica. Era un sacrificio. Y ese sacrificio entonces viene a ofrecerlo Cristo en la nueva alianza. Escúchenlo. Primero nombra los del antiguo, que era con animales, y después el del nuevo, que es su cuerpo. Ponga cuidado. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso era según la ley del Antiguo Testamento. Pero eso ya no le agradó. No lo eliminó y quedó así, sino que ahora establece algo nuevo. Ponga cuidado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Quítalo primero. Para establecer esto último. Estableció lo que la Iglesia Católica sigue haciendo. Estableció esto último. Si Él lo estableció, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo respeto lo que ellas puedan decir, se les respeta, pero yo le estoy explicando por qué en la Iglesia Católica hacemos ese culto de esta manera. Estableció lo segundo. Y si ustedes no saben qué es lo segundo, aquí lo van a escuchar. Vuélveme a repetir donde dice, anuló lo primero y estableció lo segundo. Hágame favor. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Y qué es lo último que estableció que los católicos lo hacemos? Óigalo. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda de Jesucristo. Esto es lo que estableció. Entonces en la Iglesia Católica, eso que Jesucristo estableció para que seamos santificados, nosotros lo asumimos, lo celebramos. Jesús agarró pan y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es la ofrenda establecida en el Nuevo Testamento. Y dice, lo estableció para que seamos santificados y fue el querer de Dios. Gracias al cuerpo de Cristo. Entonces la Iglesia Católica lo cree, lo enseña y lo vive. Luis Toro ahora procede a explicar que Cristo quitó lo primero, Dios quitó lo primero, hablando de los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento, para establecer lo segundo, que es un nuevo sacerdocio o el nuevo sacrificio, la nueva manera de hacer la ofrenda, para dar a entender que el sacrificio que Cristo estableció ahora es continuo, porque esa es la idea que Él tiene. Ahora Cristo estableció lo segundo es la hostia consagrada, la consagración de la hostia, la Eucaristía. Eso es así es que Él concluye, pero hay un grave error que el mismo capítulo 10 de los Hebreos lo va a refutar si lo leemos completo, solo que Él lee un pedacito. Además, Él tiene que referirse al contexto entero de la carta a los Hebreos. Porque ¿sabes cuántas veces se menciona la palabra sacerdocio? Se menciona 25 veces. ¿Y sabes cuántas veces se menciona la palabra Melquisedec a la semejanza de Cristo? Se menciona 11 veces. Y él nada más va a agarrar un pedacito para decir que esto es lo que significa. No, señores, así no se hace teología, así no se interpreta la Biblia, tienen que referirse al contexto. Vamos a leer lo que dice el contexto del capítulo 10 y podemos ir al 9 al 8 porque eso comienza desde atrás. Del capítulo 2 hasta el 10 se habla del sacerdocio y se menciona 25 veces. Y se habla de Melquisedec, se menciona 11 veces, precisamente a que no tenía principio de día ni fin de día. Pero vamos a leer el 10, que es a donde él se está remitiendo, y vean lo que dice el contexto, porque él solamente manda a leer del 8 en adelante, pero vamos a leer desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecta a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por la cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién se está refiriendo? Refiriéndose a Cristo, hablando de Cristo, el cuerpo, no de la hostia, está hablando de Cristo mismo en persona, porque eso es lo que dice desde el 2 hasta el 8 y 9, y ahora entra en el 10 hablando de esto. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 6, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. No es la hostia la que vino, no es el pan el que vino. Fue Cristo mismo en persona el que vino. Ese es el argumento aquí, Cristo en persona. No la hostia consagrada, es Cristo en persona. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley en el antiguo pacto, como dice el sacerdote, ahí estamos de acuerdo. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De Cristo.
quítalo primero para establecer este último. Pero no dice, quítalo primero para establecer esto último, que es la hostia consagrada, que es el sacrificio de la iglesia. No es eso, no, para establecer la Eucaristía. Eso no es lo que dice el texto. Eso es lo que está diciendo Luis Toro, que dice, pero no dice esto. Quita aquello, los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios de la antigua ley, del antiguo pacto, para establecer esto último, que es mi cuerpo entregado y ofrecido en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a decir. Vamos a ver si es verdad o no, a ver quién es el que está interpretando correcto o incorrectamente la Biblia. Dice en versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vean que no está hablando de la hostia consagrada, vean que no está hablando de la Eucaristía, porque la Eucaristía se sigue ofreciendo domingo tras domingo, y cada vez que tienen oportunidad, a veces lo hacen también los miércoles, lo hacen en diferentes días, se sigue ofreciendo, y Cristo es sacrificado literalmente en la hostia consagrada. Ahí está el problema. Pero aquí el autor mismo, él no lee esa partecita, porque dice, y nada más lee un pedacito, en esta voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo. Hasta ahí, hecha una vez para siempre. O sea, está hablando, ¿cuántas veces murió Cristo? Una sola vez para siempre. De hecho, el versículo 9, capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y de esta misma manera, así Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está hablando de una sola vez. De eso es que está hablando. Y dice el mismo versículo 10, dice... El versículo 11 ahora dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso no lo lee Luis Toro, porque dice que Cristo, una vez que ofreció el sacrificio de una vez para siempre, una sola vez y para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A qué? Ya descansó, ya no tiene que volver a hacer más sacrificio. Si en la misa se sacrifica a Cristo nuevamente, entonces Cristo no está sentado. Cristo se para nuevamente, es clavado en la cruz y luego se vuelve a sentar. Eso no tiene sentido. Dice que se sentó una sola vez para siempre. Ahora, vamos a leer el contexto extendido de Hebreos para que ustedes puedan ver cuál es el problema que tiene Luis Toro aquí. Vean, por ejemplo, en Hebreos 9:28, el autor está hablando de esos segundos que está refiriéndose allí para establecer esto último. No está hablando de la consagración de la hostia, ni de la Eucaristía, ni de sacrificio continuo en la misa del cuerpo de Cristo. No está hablando de eso. Y es fácil de demostrar. Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre. Ahí está. Se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice que se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús descansa. No lo bajan de su trono, como dice, hay una lectura antigua, dice, el sacerdote cuando consagra y dice, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, dice, baja Cristo de su trono, lo vuelve a llevar a la cruz, lo sacrifica. Eso realmente no tiene sentido. Jesús se sentó de una vez porque descansa de haber hecho su sacrificio una sola vez y para siempre. Hebreos 7:27, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente. Ya no necesita. Pero el sacerdote lo hace diariamente. Ya no necesita Cristo hacerlo. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús, lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. No cuando ofreció la hostia. No cuando lo dijo los discípulos, este es mi cuerpo. Ahí Jesús no se estaba ofreciendo. Jesús está ilustrando lo que le iba a pasar a él. Y que tenían que creer en él para tener vida eterna. Ese es el contexto. Y ahora está diciendo que lo hizo una sola vez. Versículo 9. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Obtenido redención eterna. Para los que ven la hostia como un sacramento y que en ella somos santificados y entonces alcanzamos un mejor nivel de espiritualidad. No, eso no tiene sentido. Además que se le adora a Cristo en latria, que es un nivel muy alto que solamente le pertenece a Dios en la hostia. Se adora la hostia porque es Cristo mismo allí. Ellos tienen la dulia, la hiperdulia y todo ese tipo de cosas, y la latria es la adoración que le pertenece a Cristo. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el texto. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Forma definitiva. No hay repetición de ese sacrificio porque se hizo una sola vez. Lo que hay es conmemoración, representación, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Escuchen, porque por una ofrenda, ya lo dijo Hebreos 9:28, que es el cuerpo de Cristo que se ofreció. Él mismo en persona se ofreció en sacrificio, en ofrenda por los pecados. Y dice, por una ofrenda, una sola ofrenda se puede traducir. Por una ofrenda, por una sola ofrenda, no varias ofrendas. Él ha hecho perfectos o completos para siempre a los que son santificados. Ahí está, en voz pasiva, son santificados en esa ofrenda. O sea, Cristo, la ofrenda de Cristo, santifica a los que creen en Él. Esa es la realidad. Así que Luis Toro nuevamente falla en su interpretación.